Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y acá tengo, miren este libro completísimo, es la historia del Teatro Nacional Cervantes, el único teatro nacional que tenemos en la Argentina. Además de ser monumento histórico, un edificio maravilloso, es un teatro con una historia importantísima que fue marcando, cumplió 90 años el año pasado el Cervantes, fue marcando, fue siguiendo todas las vicisitudes de la historia del país, ¿no? Además, un teatro con una gran significación. Pensemos lo que significa un teatro nacional. Bueno, este libro lo escribió Beatriz Seibel, la investigadora Beatriz Seibel, salió ahora hace poquito, y vamos a hablar con ella y también con el actual director del Cervantes, Rubens Correa, y con un personaje, yo diría, emblemático del teatro argentino como es Carlos Gorostiza. Vamos a recordar un poco la historia del Cervantes, el sentido, la razón de ser de un teatro nacional, de la importancia del Teatro Cervantes. Vamos a empezar por un pequeño informe y después charlamos con ellos. Ahí va. El Teatro Nacional Cervantes se inauguró el 5 de septiembre de 1921. Fue la cristalización del sueño de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, matrimonio español que empeñó su fortuna personal para concretar el proyecto. Actriz y directora de escena, María Guerrero había llegado por primera vez a Buenos Aires unos años antes, encabezando su propia compañía. El diseño y la ejecución de las obras estuvieron a cargo de los arquitectos Aranda y Repetto, quienes construyeron una fachada que reprodujo la de la Universidad Española de Alcalá de Henares. Con los años, los altos costos derivaron en un fuerte endeudamiento y los agobiados propietarios debieron vender. El presidente de la República, Marcelo T. de Alvear, dispuso que el Banco de la Nación adquiriese el predio y finalmente se instaló allí el Teatro de la Comedia, dirigido por Antonio Cunil Cabanellas. Lo sucederían entre otros Armando Discépolo, Elías Alipi, Orestes Caviglia y Narciso Ibáñez Menta. En 1961 ocurrió lo que fue calificado como una catástrofe nacional. El fuego devoró las instalaciones del Cervantes, que recién se reabriría en 1968. A partir de ese momento, las temporadas tuvieron una producción teatral heterogénea, en consonancia con los vaivenes políticos del país. Sin embargo, los más prestigiosos directores y elencos se impusieron en sus escenarios. Bueno, 90 años cumplió el Cervantes el año pasado y ahora salió un libro sobre la historia del Cervantes que hizo Beatriz Seibel, realmente muy completo. Si uno lee, a ver, es una parte de la historia del país también, si lo vemos, ¿no? Porque el Cervantes, sí me dice Rubén. Sin ninguna duda. Todas las vicisitudes argentinas también se reflejaron en el teatro, ¿no es cierto? Claro. Y una parte de la historia del teatro también. Claro, del teatro argentino. Refleja la historia del teatro. Si uno lee acá en el libro la cantidad, las grandes figuras que han pasado por el Cervantes, todos los grandes artistas argentinos pasaron por ahí, ¿no? Y los directores. Y... Claro, bueno, de alguna manera es el único, por ser el único teatro nacional, hay algo de lugar de reconocimiento, de valorización. Exactamente. De los artistas. Y les entonces... pregunto porque no sé, ¿está bien o está mal que haya un solo teatro nacional? Es así, es la realidad. Es así. Digo, claro, porque bueno, hacen giras a todo el país, pero bueno, acá. Al ser uno, tendrían que estar puestos allí todos los esfuerzos y tal vez tuviéramos, al cabo de unos años y con alguna dirección más inteligente que la actual, un gran teatro nacional, que es lo que ese es el detalle, ¿no? Porque a ver. Cuando vos dijiste podríamos tener dos, yo pienso que este hermoso que es, yo pienso que es el teatro más hermoso de Buenos Aires, y yo no conozco en el mundo otro teatro. El Velasco de Nueva York tiene un aire, pero tampoco alcanza a este valor. Pero tenemos que esa hermosa fachada, que es la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, que está cubierta de andamios a pesar de Rubens, que no puede hacer nada. Esto está hace largos meses. Mejor tener uno bien tenido, ¿no? Uno, pero que esté bien, ¿no es cierto? Sí, perdón, habla Rubén. No, a raíz de esto que estamos charlando, que bueno, hace mucho tiempo que estamos peleando por sacar esos andamios que en realidad están por seguridad.
porque como había algún trozo de la fachada que se desprendió, entonces el andamio está por protección. Sí, ya está incorporado, porque ponen ahí los afiches de las obras, sí, lo teatralizamos lo más que pudimos. Pero ahora, a raíz del plan de igualdad cultural que lanzó en marzo la presidencia, que tiene una parte vinculada al desarrollo de la infraestructura, el Ministerio de Planificación se va a hacer cargo del tema de la fachada, que nosotros teníamos un dinero para empezarlo ahora, pero sé que forma parte de las cosas que... Pero yo recuerdo hace unos años... Y el año que viene ojalá no los tengamos ya. Ojalá no estén más esos andamios, porque son medio como un símbolo. Sí, sí. Pero ¿no había un convenio con un instituto español para...? Sí, pero... ¿Qué pasó? Ahora España, claro, pero... Si España llega a mandar en este momento 7 millones de euros para el Teatro Cervantes, le prende un pero fuego. yo me acuerdo que fue cuando se anunció ese convenio hace unos cuantos años. Sí, se anunció y ahí empezó la crisis allá y se anunció, se firmó. Bueno, pero se hicieron trabajos también. Se hizo un trabajo, un trabajo que fue el estudio de todas las cuestiones que hay que trabajar. Sí. O sea que hay un estudio también fui cuando se muy presentó minucioso ese estudio del estado del teatro. Eso se hizo. Rubens, estamos tirando todo lo malo al principio, después vamos a hablar de las maravillas del Teatro Cervantes, pero no se tuvo que levantar una obra que iba a traer un elenco español importante ahora por los problemas de acústica, de sonido. No. Yo lo leí por algún lado eso. No, pero no es por eso. A ver, tengo los datos. Es verdad que no pudo venir el grupo español por lo siguiente. Nosotros tenemos allí, qué aburrido para el público, pero te lo cuento lo más cortito que pueda. Tenemos un sistema eléctrico que se usaba en el año 60 y algo, cuando Mario Roberto Álvarez hizo la recuperación del escenario después del incendio. Exacto. Y entonces está todo hecho 3x220, que es un tema técnico que... eso quiere decir que no puede haber tierra en ese sistema, porque entre polos vivos hay 220. Por la legislación española, que además debe ser nueva, ellos requieren tener tierra como medida de seguridad. Sí. Y nosotros no tenemos y no pudieron venir por eso. O sea, no es que está atrasado el sistema eléctrico. El sistema eléctrico está atrasado porque es del año 60 y pico. Las normas cambiaron. En este momento, ya el año pasado, comenzamos a hacer todo lo que tiene que ver con la luz de escena, el cableado nuevo para hacerlo con tierra y 3x380. Eso se está haciendo, se va a terminar en este año, se comenzó el año pasado, o sea, es un trabajo largo, pero porque hay que cambiar todo el cableado de toda la sala y del escenario para adaptarla al nuevo sistema, digamos. Está en ejecución, espero que este año esté más o menos terminado. se están moviendo las obras, no es que están paradas y ahora... No están paradas, eso se está haciendo desde el año pasado. Hemos tenido un presupuesto para toda la parte de edilicia que está bastante bien y que nos permite, hacer estas cosas. Ahora también tenemos en estudio el cambio de unas telas que están feas, pero todo esto hay que convenirlo con la Dirección de Patrimonio y Museos. Me imagino. Entonces, además de la burocracia, es una inyección de dinero fuerte. Estamos cambiando las calderas también, eso está licitado. Y decir que el teatro tiene suerte que cada tanto aparece un director que se pone la camiseta ahí, ¿no? Porque hay que ponerse al frente. Lo que se nota ahora, como dicen los muchachos, no es porque esté presente, es que estos últimos 2 años... es decir, ahí funciona el teatro. Hay obras que se dan, obras que se pueden ver. Pero cómo no. Como un teatro. Y hacía un poco más de tiempo no funcionaba. Ni siquiera eso. Y los problemas gremiales, ya que estamos, seguimos. Pararon los problemas. Yo no quiero contar cosas personales, pero yo fui casi preso por el Teatro Cervantes. ¿Cómo preso? Casi. Pero apareció en las primeras planas de los diarios. ¿Qué? ¿Cuándo? Acusado por malversador de fondos. ¿Vos? Sí. ¿En qué año? Yo había dejado de ser secretario de Cultura como 2 años, pero hay un señor Molina que equivocó la cosa, hubo alguien en la Secretaría de Cultura que también se equivocó. En cierto momento
el cuarteto que yo había puesto en el Cervantes para manejar lo que era Bonet, Calmet, Beba Matar, Beatriz Matar y Somiliana, creo que eran, me dijeron que no podían seguir trabajando con el espectáculo, es decir, poniéndolo en marcha, porque no tenían plata para las maderas. Pero digo, si yo di plata, hice una entrega de dinero, sí, pero eso era para lonas. Digo, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver? ¿No? Estaba parado, era una obra de Tito Cosa que yo le había pedido que se hicieran en Cervantes, Los Compadritos. Y bueno, yo modifico que la plata de lona pase a maderas, algo así, no me acuerdo los rubros exactos, ¿no? Lo hice. Eso es malversación de fondos. Hubo un señor que no le gustaba el Cervantes, que no le gustaba el secretario, que no le gustaba el gobierno de Alfonsín, y fue una acusación, y el señor Molinas, que después me pidió perdón públicamente, que estaba ahí en una repartición, y yo un día me despierto a la mañana y... Luciano Molinas. Luciano Molinas. Un día me despierto y todas las radios y los días, en Clarín en la primera plana. Bueno, se imagina cómo uno puede quedar con esto, ¿no? Después aclaró, pero claro, por radio emite, yo hablaba con él y usted, sí, usted es un ligero, le decía yo a Luciano Molina, no puede decir. Bueno, el caso que después lo damos a Joaquín Morales Solá, que era en ese tiempo secretario de redacción de Clarín. Y me atiende enseguida, ve, habla Gorostiza. Ah, ¿qué tal? Bueno, quiero saber por qué ustedes han puesto esto y de esta manera. Ah, un momentito, Gorostiza. Y oigo que dice... acá está Gorostiza con mucha bronca. También. Y viene otro, me dice, perdóneme, Gorostiza, sí, pero esto va a salir aclarado. Bueno, pero esto es una vergüenza. Sí, todo lo que usted pueda decir, pero va a salir aclarado. Salió aclarado a los 2 días, chiquitito, claro, en la página 6-7. Nadie me dijo nada, salvo el peluquero. El peluquero me dice, así que tuvo un lío, Gorostiza, ¿no? Bueno, fíjate que hoy estamos acá y nadie sabía. Yo la verdad que no tenía la menor idea. O sea decirlo, para que sepa, Rubén, todo lo que puede llegar a pasar. Todo lo que puede llegar a pasar cuando uno acepta ser funcionario. Cambiar lonas por madera. ¿Te das cuenta? Era malversación de fondos. Claro, no se puede. No se puede. Vos decías el otro día, yo estuve en la presentación del libro de Beatriz Seibel que se hizo en el Cervantes, y Gorostiza hablaba de la riqueza del teatro en todo sentido, la historia del teatro, el edificio y todo lo demás, y decía, si se solucionaran todos estos temas. O sea, yo pensaba, si se pusiera el Teatro Nacional finalmente en el lugar, lo que representa, lo que significa un teatro nacional, ¿no? Y devolverle esa jerarquía. Yo creo que eso es un tema de trabajo. El teatro perdió mucho tiempo, bueno, con algunas gestiones olvidables, por un lado, y por otro lado, con este conflicto que mantuvo prácticamente 2 años de inactividad, aunque hubo unos meses con los conflictos gremiales en el medio, que yo decía recién. Y además se solucionaron más o menos. Sí, totalmente. Y además organizaciones, porque yo recuerdo, en ese caso preciso, que no había posibilidades de hacer otra obra, y yo sabía que había escrito Tito Cosa, una obra que se había dado en el Municipal, Los Compadritos, y que se había terminado porque era el plan de la municipalidad. Y yo lo llamo y digo, mira, no lo harías en el Cervantes, que en este momento no hay. Me dice, sí, pero no se puede porque no se permite la cooperativa. ¿Cómo no se permite la cooperativa? Un momentito. Yo volví a la oficina y autoricé la cooperativa en el Cervantes por primera vez. Y se pudo dar la obra. Yo pienso que ahora todavía está prohibida la cooperativa. Está prohibida. Esto es absurdo también, ¿no? Que sea un teatro con todas las leyes modernas, ¿no? Sí. Bueno, pero por ejemplo, se ha criticado mucho al Teatro San Martín por hacer coproducciones. El Cervantes no hace coproducciones, y para mi criterio lo bien que hace. Pero... Hacemos coproducciones con las provincias, bueno, en el caso de los planes federales y todas las... Pero cooperativa es distinto, ¿eh? Cooperativa es otra cosa, sí. Claro, no es una coproducción, pero claro, pero eso está justificado en su momento porque la Asociación de Actores no permitía, quería que los actores en los teatros oficiales estén contratados y cobren un sueldo, entonces también digno reclamo. Claro, volviendo al libro, yo quería decir que Gorostiza tiene recuerdos malos y buenos del Cervantes, y que yo le estoy muy agradecida porque él me autorizó para incluir una parte de sus memorias, El merodeador enmascarado, en el libro, donde él cuenta sus recuerdos desde que era un jovencito
en 1939. No hace tanto, ¿no? El otro día, cuando fue a ver Ollantay sí, con Luisita Beil, y cuenta maravillosamente sus impresiones de joven cuando iba al Teatro Independiente. y después cuenta cuando trabajó en el Cervantes, Y después cuenta el otro cuando fragmento. trabajó, sí, entonces maravilloso. Y también estoy muy agradecida a todo el apoyo que me dio Rubens Correa y también Claudio Gallardú, el subdirector vamos a del decirlo, teatro, Claudio que me Gallardú. apoyaron mucho y me permitieron llegar a este buen final, Bueno, que es muy ver buen un final. libro editado. Pero además el Cervantes merecía un libro con su historia. y Yo tan- creo que sí, Sí, que yo, es muy importante la historia en el sentido que permite ver las distintas posibilidades que se ejercieron a lo largo del tiempo. Eso ¿no? es muy interesante, lo marca Beatriz en el libro y me gustaría hablarlo también un poco con ustedes. ¿Qué es un teatro nacional y cuál es la función de un teatro nacional? Porque eso también es un tema de discusión. ¿Qué tipo de obras se supone que van al ¿qué teatro tipo nacional? de elencos? ¿Qué tipo de elencos? Hubo un elenco estable muchos años que ya no tenemos. Mucha gente se lamenta mucho por esto, ¿no es cierto? Claro, pero otra gente se pone contenta porque hay más rotación. hay más rotación de actores. O sea, Entonces, como en la Argentina siempre decimos, hay políticas de Estado que nos vienen faltando, porque cada gobierno borra lo anterior, lo que dijimos siempre, ¿no? Entonces el Cervantes también reflejó todo eso. Algunos piensan que debe ser una cosa, otros que debe ser otra. Y Claro, y yo puedo decirte lo que pensamos nosotros, pero... Bueno, me interesa. Primero que todo quiero resaltar algo respecto del libro y de la investigación preliminar que dio posibilidades a que el libro estuviera. Esa iniciativa fue una iniciativa de un director anterior a nosotros, que es Julito Baccaro. ¿Cómo no? Durante la gestión de Julio, después vos contás con detalle, porque ahí yo no sé muy bien, pero ahí se te encargó el trabajo de investigar Ahí la comenzó, historia del teatro, sí. Y la creación del archivo histórico del teatro. ¿Estoy equivocado? Sí, Claro. Sí, que para mí es fundamental. Cuando nosotros nos hicimos cargo, vino Beatriz a comentarme que ella había estado haciendo ese trabajo durante la gestión de Baccaro, que pensaba yo, y no tuve ninguna duda, me pareció que eso había que seguirlo y que había que hacerlo. Por supuesto. O sea, porque no estoy de acuerdo con eso que a veces ocurre, que si lo empezó el otro yo no lo sigo, porque nada, ¿cómo no? Lo empezó uno y lo terminó otro, que es lo que corresponde, me parece. Eso por un lado. Y después... como somos el único teatro nacional y por suerte tiene autarquía, digamos. Eso desde los años 90 tiene autarquía. Desde el 96. Lo que le pasó a Gorostiza con las toldos y qué sé yo, lo que contaba recién las lonas, no le hubiera pasado ahora. No, porque claro. eso ya, por suerte, el teatro mismo hace sus compras. Ahora me pasaría a mí. Te pasaría a vos, pero dentro de todo, digo, eso le da agilidad en la gestión. Sí, claro, sí, totalmente. Más independencia también. Totalmente. Le da más independencia, aunque después parte de esa autarquía fue achicada en la gestión en que se centralizó todo, tanto cuando era Cavallo ministro de Economía como cuando fue Duhalde presidente. Hubo una serie de prerrogativas que tenía el director y que las perdió, digamos. Pero nosotros nos planteamos primero una mirada al pasado y continuamos con una idea que la empezó Dragún cuando fue director del teatro, que es que el teatro estuviera fundamentalmente dedicado al teatro argentino y por extensión a nuestras patrias grandes y hermanas, o sea, teatro latinoamericano y español. Esa línea la mantuvimos. Después nos parecía que no tenía que tener una estética propia, ya que es el único teatro nacional, sino reflejar la variedad, la riqueza, la cantidad de modos de creación, de producción y de todo que tiene el teatro argentino, que es el de los más ricos del mundo. No sé si exagero, pero estoy casi seguro de que es así. Y una cosa que fue para nosotros muy importante desde el principio, es decir, si es un teatro nacional, tiene que tener su actividad en todo el territorio de la nación. Y ese es un trabajo arduo, pesado, que fue de a poquito creciendo. El primer año tuvimos 19.000 espectadores en el interior, digamos, en el resto del país, fuera de la sala, por decirlo así. Y el año pasado tuvimos 80.000.
O sea que hemos ido en 4 años cuadruplicando la cantidad de público. ¿Y estos espectáculos se hacen en salas de las provincias privadas, estatales, no importa? Se hace de todo, pero te diría que en general se hacen en teatros oficiales, en algunas, cuando digo oficiales digo provinciales, municipales, claro. etcétera, en algunas que son privadas y en algunos teatros independientes también. Y otra cosa, Rubén, también en las escuelas estamos haciendo. También se trata no solo de llevar el Cervantes a todo el país, sino que todo el país venga a todas las formas de federalización, claro, que se nos fueron ocurriendo, ¿no?, están en ejecución. Digo, sí. Hay un evento donde traemos 18, 20 elencos de las distintas provincias a trabajar en el Cervantes, se llama Teatro del País. Después tenemos el plan de que las obras que se hacen en el Cervantes giren. Claro. Tenemos otro programa que es el de coproducciones, donde coproducimos con la provincia. Nosotros mandamos el equipo esas coproducciones de dirección, claro, y de colaboradores directos del director, y todo el elenco es de la provincia. Y eso se cogestiona con la provincia, nosotros pagamos toda la producción y la provincia se compromete a que ese espectáculo gire por su región. Con los actores locales. Con los actores, claro, locales. Con los actores locales. Eso es lo interesante. Sí. Y para mí como historiadora es muy interesante ver cómo empieza. La idea es que el Teatro Cervantes sea un teatro nacional, pero ¿cómo empieza? Haciendo giras del elenco del Cervantes hacia las provincias. Y eso se va transformando con el tiempo hasta llegar a hoy, que están todas las formas posibles, claro, realizadas. Entonces me parece interesante cómo ha ido cambiando el criterio, además, de cómo hay que hacer que intervengan las provincias, ¿no? En realidad lo que estamos tratando es de ver qué problemas se nos van planteando al trabajar y ver cómo los resolvemos. Sí, sí. Claro. Ahora, por ejemplo, vamos a sacar un programa nuevo que va a empezar a fines de este año, porque estamos redondeándolo, que es armar una compañía. Casi siempre las giras son de fin de semana, porque los actores tienen muchos compromisos de trabajo acá, en televisión, en qué sé yo. Entonces ahora vamos a armar una compañía cuya condición es, en principio, que sea gente joven, pero que puedan quedarse sin volver a Buenos Aires, un mes, y después vuelvan, sí, a ver a la familia, qué sé yo, y que después se vuelvan a salir otro, claro, tiempo largo. La idea es ir a cada provincia, ir a esos pueblos chiquitos a los que no va nadie. Y sí, bueno, esa es la función. A los que no va nadie. Bueno. Y entonces esta compañía, de gente posible, ¿sí? Nosotros la ponemos en Catamarca y después va haciendo todos, claro, los pueblitos, de 800, de 200, de 1000, de 2000, de 3000 claro, habitantes. Como las compañías de Eso se va a alargar a fin de este año. Que yo escribí en otro libro, sus itinerarios de las compañías de radioteatro. ¿Te acordás, Rubén, que iban pueblito? Sí, claro. Yo empecé haciendo... Qué golpe que le pegué al micrófono. Yo empecé haciendo radioteatro en mi vida. Mi vida teatral, mi vida teatral. Yo les propongo, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos un bloque más, porque decía Rubén Correa que empezó haciendo radioteatro. Hay tanta historia para contar. Por ejemplo, me gustaría que Gorostiza cuente cuando trabajó en el Cervantes y tantas otras cosas de la historia del teatro. Hablamos poco de eso, porque... valoremos lo que tenemos, y para valorarlo tenemos que saber de qué se trata. Tiene una historia extraordinaria el Cervantes. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos, no se vayan. Bueno, decíamos en el bloque anterior que el Teatro Cervantes cumplió 90 años el año pasado, porque se inauguró en el año 21, y en principio fue una empresa privada, porque fue fundado por María Guerrero, la actriz española, y su marido, que era un empresario de teatro. Todo eso está muy contado en el libro de Beatriz Seibel. Y bueno, durante muchos años fue un teatro privado, durante unos años, no funcionó económicamente. Y finalmente, ¿quién fue? Torcuato de Alvear, que hizo la compra para el Banco Nación primero, ¿no? Sí. Sí. Y se funda el Teatro de la Comedia unos años después, que es el actual Teatro Cervantes. Con la ley noble. Con la ley noble. Mirá vos, la ley de propiedad intelectual. Claro, ahí está, hay una serie de artículos donde se funda la Comedia Nacional, ajá, con sede en el Teatro Cervantes. Sí. Y, bueno, y así empieza. Sí. La Escuela de Arte Dramático y algo más tenía, ¿no? Y danza, ¿no?
y danza. Dirigido por Cunil Cabanella. Por Cunil Cabanella, que era el director. El quien yo vi Ollanta ahí en el 37. Es lo que él recuerda, que está acá en tu libro. Como Luis Abril, Faurrocha, Gómez Q, Florino Ferrario, Iris Marga. Estaban todos ahí. Yo recuerdo sus voces todavía, porque para mí era, yo lo conté el otro día, ¿no? Que yo tuve un padrastro que fue el Teatro Independiente y una madrastra que fue el Cervantes, ¿no? Esa fue mi familia, porque yo era practicante del Teatro Independiente. Había un cartel grande en La Máscara que hacía el teatro no es un templo, es un taller. Cosa que influyó en mis puntos de vista. Vos decís que las dos cosas, ¿no? Yo fui después con el peso moneda nacional que costaba la entrada y que había que ahorrarlo, cuando fui a ver Ollanta y por ejemplo, y era una ceremonia tan extraña, tan fuerte, tan colorida, ¿no? Distinta a la otra. Me di cuenta que también era un templo. El teatro es un templo y es un taller, son las dos cosas, ¿no? ¿Y cuál fue la primera obra que dirigiste en el Cervantes? En Cervantes la primera obra que dirigí, la primera obra que estrené fue una adaptación de la novela El último perro, en el año 54. ¿De quién es la novela? ¿Te acuerdas? De Guillermo Haus, un general retirado que se llamaba, creo que se llamaba Casá. Después se puso Haus, ¿no? Y dirigió Armando Discepolo. Sí. Armando Discepolo lo dirigió por primera vez apareciendo en el teatro con Astor Piazzolla, Milagro de la Vega, Faurrocha. Era un elenco extraordinario. Había 40 gauchos ahí, se quemaban un mangurullo, era todo un espectáculo. Hay fotos en el libro de Beatriz, hay fotos de Ollanta. Sí. Y después como autor-director en El Pan de la Locura en el 58. Y después tuve la gran suerte de que Chacho Dragún, al iniciar esa idea, me llamara para poner el puente a los 50 años de vida. Así que para mí el Cervantes, yo lo amo, ¿no? Si amo un teatro en Buenos Aires, es el Cervantes, ¿no? Digo, Buenos Aires, ya que decís Buenos Aires, digamos que tiene dos grandes teatros oficiales, que son el Cervantes y el San Martín, ¿no es cierto? Los perfiles son diferentes y está bien que lo sean. Por eso yo te preguntaba, Rubén, por ahí el San Martín está más abierto al teatro universal y el Cervantes es lo que decíamos, un teatro nacional, latinoamericano, español. Claro, bueno, uno pertenece a la ciudad y el otro a la nación. Más allá de eso, digo. Sí. Y el San Martín integra el complejo, ¿no? O sea que, digo, cada sala de alguna manera tiene un perfil diferente y está bien que tengan perfiles diferentes. Yo recuerdo ahora que cuando se incendió el Teatro Cervantes, las obras estuvo cerrado unos años y las obras se daban en el San Martín y en el teatro de la Casa del Teatro, el Regina. Claro, ¿no? El Regina. En realidad el Cervantes inauguró el Teatro San Martín, porque después que se quemó el Cervantes, el San Martín estaba en obras y que nunca terminaban. Y ante el apuro de que el Cervantes no tenía dónde presentar sus espectáculos, ahí lo terminaron. Ahí rápidamente lo inauguró el Cervantes, en realidad, ¿no? Así se inauguró, de apuro para poder poner las obras del Cervantes. Y no sé si creo que vale hacer un homenaje a Víctor Ro, porque cuando se quemó el teatro, se quemó en los camarines. Fue en los 60, ¿no? 61. Yo estaba en Múnich comiendo y en cierto modo apareció alguien que me conoció, se acercó, no era un alemán, era un argentino. Acá estaba, yo pensé que en Múnich. Yo estaba en Múnich. En la ciudad. Comiendo pensé que en la Múnich de la esquina. Sí, claro. También se come la de Múnich. Y se acerca un argentino, no era alemán, y me dice, ¿se enteró? ¿Rostiza? Digo, sí. ¿Se enteró del Cervantes? No. Se incendió. Fue terrible. Y se espera que lo voy a traer. Se fue era un hotel. Fue a su habitación y me trajo la fotografía. Fue tremendo, ¿no? Saber eso. Y después me enteré bien, que hasta hace cierto tiempo lo vi a Ro y me dijo, tengan cuidado con el gas. Avísenle al director porque hay problemas. Es un hombre que sabía mucho, ahora está delicado de salud. Él, en cierto momento, cuando apareció el fuego, bajó el telón de hierro
Por eso es que sobrevivió la platea. Hay un telón de hierro. Hay un telón de seguridad que es para esos casos. El que no, si hay un incendio, no sabe esas cosas. Todos los teatros tienen eso. Los teatros grandes tienen todo. Telón de hierro. ¿No? Es obligación. Ajá. Y él salvó, por eso toda la parte del escenario, del telón hacia atrás, es todo nueva. Sí. Los camarines. ¿Cierto? Bueno, se hizo toda esa obra, además es un edificio que se hizo sobre Córdoba. Después del incendio. Después del incendio. Y lo demás se limpió, anexo. y lo de adelante se limpió, ¿no? Pues no se quemó, por rock. Se limpió porque se ahumó y esas cosas. Un homenaje, merecería un homenaje. ¿Cómo no? Sí. Así como merece un homenaje, yo quiero decir mis últimas palabras de hoy. Me asusto. Acaba de publicar un libro de poemas, va a venir pronto a hablar de su libro de poesía. Este libro es un libro, el que escribió Beatriz, es un libro necesario. Sí. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque ella es necesaria. Y esa mujer necesaria escribió este libro necesario. Decir por qué, porque es necesaria. Ella, porque no puede haber otra mujer, otra persona, otro hombre que escriba una cosa así. ¿No? Es un conglomerado de datos hechos reunidos con amor, con prestancia, hay que hacer la investigación. Hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Y bueno, está ella. Siempre hay alguien para algo. Ese alguien es ella para este algo. Y el libro ahora está. Lo que me dijiste. Las cosas más que tengo para decir. Yo les digo la verdad que, bueno, no sé, se podrían contar montones de cosas, ¿no? La cantidad de historias que hay en este libro. Por suerte es monumento nacional el Cervantes, porque hay dos cosas. Está el edificio, que ya el edificio de por sí solo es un emblema nacional, pienso. Y está todo lo que hay adentro y el mundo que significa y bueno, y que vuelva el Cervantes, está volviendo, pero que vuelva a tener ese gran rol. La gente va mucho al teatro en la Argentina, por suerte. Va mucho, sí. Por suerte, no decae el teatro, eso es muy impresionante, ¿no, Carlos? También. El teatro es una actividad artística de una fuerza inusitada. El libro, hay que aclarar que es de distribución gratuita. Sí, ojo, este libro no lo vayan a comprar porque no se vende, pero el que lo quiere ver... Y si queremos agradecerle al Instituto Nacional del Teatro, que lo editó. Hizo con nosotros, nosotros hicimos la investigación y ellos hicieron la edición, la publicación del libro. El que lo quiere tener, ¿cómo hace? Lo pide en el teatro. ¿Y se lo dan? En el archivo histórico, puede ir al archivo histórico del teatro y ahí recibe su libro, el que tenga interés de leerlo, por supuesto. Es un libro fundamentalmente, diría yo, para investigadores, para estudiosos, porque tiene... Es la historia del teatro. Todo lo que se hizo en el teatro, pero cuando digo, porque no es que este espectáculo tuvo éxito, todos los espectáculos que se hicieron, por obra, con todos los elencos, los técnicos, todo. Una investigación minuciosa y rigurosa. Y neutral. Eso es verdad. Y neutral. Abierta. Cada uno saca. Porque hubo unas historias anteriores del teatro. Sí, hay debo decir. Libros, pero hay dos historias que se hicieron, una en la época de la Libertadora y la otra después, creo. Eluden poner qué pasó. En el peronismo parece que estuvo cerrado el teatro. Me parece un disparate, o sea, uno no puede ocultar la realidad porque le gusta o porque no le gusta quién dirigía el gobierno. ¿Qué pasaba con el teatro? Y en ese sentido el libro de Beatriz es... Encontré algunos datos, inclusive, dice Cunil Cabanellas, ¿por qué se fue del teatro, no? Dice en un momento, se adujo cansancio, motivo de salud, pero tal vez haya sido por el accionar de una comisión asesora a cargo de Gustavo Martínez Zuviría, me encuentro, ¿no? Que es Hugo Guast Martínez Zuviría. Bueno, después Oreste Escabiglia renunció porque quiso poner, en el 60, porque quiso poner a Inda Ledesma y no la aprobaron. Perdón, no sé si era Inda Ledesma solamente, era por la obra, ¿eh? Claro. Hombre y superhombre, era... Texto poco conveniente. Era muy poco conveniente. Pero una cosa muy linda, muy grata, es que todo el elenco, Bianco, Carella y Milagro de la Vega, después se incorporó Inda, todo ese equipo, cuando él se fue, se fueron con él y dejaron el teatro sin elenco. Y hicieron esa obra fuera, ¿no? Este elenco con Cavila se hizo en Teatro Argentino, el que se incendió. Hicieron allá hicieron la cooperativa. Una cooperativa con Inda Ledesma. Sí. Son unas cosas lindas de saber y de contar. Sí. Esa unión que yo siempre digo que hay entre la gente del teatro, porque la hay, ¿eh? Sí. Lo demostraron muchas veces. Y esto que decía Goro de
que él es hijastro del teatro independiente y del Cervantes, el teatro argentino no se puede entender sin la importancia fundamental del teatro independiente argentino, porque se fueron de Cervantes y hicieron la obra porque el teatro independiente creó esa idea y esa mística de que uno primero es responsable de lo que hace artísticamente, debe ser libre y para ser libre debe autogestionarse. Esas tres ideas han sido fundamentales en el teatro argentino y tienen mucho que ver con que Buenos Aires tenga 220 salas, porque los actores argentinos están dispuestos a defender lo que quieren hacer en ese momento y lo autogestionan. Y también eso permite que haya existido teatro abierto y que hoy exista teatro por la identidad y una serie de fenómenos donde los actores no quieren cobrar un centavo porque lo que están haciendo es expresar sus opiniones desde el escenario. Es la misma línea. Claro. Es la misma línea del teatro independiente. Fue la fuerza de teatro abierto, de teatro por la identidad. Es la misma línea. Tuviste un buen padrastro ahí. Y ya que estamos en televisión, a mí me interesa marcar que la primera vez que se transmitió por televisión un espectáculo del Cervantes fue en 1953. Y era un espectáculo de las dos carátulas de Radio Nacional. Que todavía están las dos carátulas, claro, ¿cómo no? Y se transmitió desde el teatro y actuaban Alfredo Alcón y Carlos Carela. Qué bueno sería que ahora se filmaran y se transmitieran, ¿no?, las obras del Cervantes, digo, por la tele. Está en análisis con Sepia, el Centro de Producción Audiovisual de la Secretaría de Cultura, el filmar todos los estrenos. Sería y en importante. Este plan de igualdad cultural ya se han transmitido 3 espectáculos desde el Teatro Cervantes que se transmiten por fibra óptica y se ven por un canal de internet. Lo importante es crear nuevos públicos, que todo el mundo tenga acceso. Y el que quiera verlo lo verá, digo. Llegar a los pueblos chiquitos es fundamental, pero ese despliegue de la sala, ¿no?, y ese escenario, la televisión también es una manera. Es una manera. Lo que pasa es que lo malo es que cuando se ve por televisión deja de ser teatro. Deja de ser teatro, pero es teatro, bueno, se han hecho grandes cosas con teatro filmado. Es otro lenguaje, pero... Pina es una maravillosa película. Qué linda película, Pina. Pero no es una obra de teatro. ¿Cuál? Pina, la de Wim Wenders, que es sobre Pina Bausch. Bueno, hasta hemos recomendado cine. Señores, me tengo que ir al corte. Gracias de verdad por haber venido. Felicitaciones, Beatriz. Muchas gracias. Y bueno, todos amamos al Teatro Cervantes. El que no lo conozca, vaya a verlo. Hay visitas guiadas, no me voy más, hay visitas guiadas, hay un montón de actividades. Y Gorostiza ya lo comprometo hoy me trajo su libro de poemas, lo voy a leer con todo gusto, y ya lo comprometo a que venga acá a hablar de esto y a leer algunos poemas, si puede ser, ¿no? Poemas de su adolescencia. Son de mi adolescencia. Son poemas de la adolescencia. Sí. Bueno, es una manera ahora también... no me animo, no soy tan inconsciente como era entonces. Isidoro Blaisten decía siempre que el que no escribió poemas de chico es una mala persona. Así decía. Bueno, me voy al corte, gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias.